Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una historia que les pondrá helada la sangre. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, darle like para saber si te gusta el contenido, comentar tus historias y compartir el video para llegar a más personas. Ahora sí, comencemos. También recuerda no ver hacia atrás, algo siempre nos está esperando. El siguiente relato se llama La Cena. Se cuenta en mi pueblo que en tiempos de guerra había una familia rica de la que todos sentían envidia. Había dos chicas en la familia, la mayor, ya casada, tenía 21 años y la más pequeña 18. En la época en que estaban era muy difícil conseguir comida y a pesar de que el pueblo no vivió la guerra en profundidad, también se dejó sentir la hambruna. Los guerrilleros decidieron así acabar con la familia para apropiarse de sus pertenencias. Entraron en la casa por la fuerza y se llevaron a los padres, los asesinaron y dejaron los cuerpos en un bosque cercano. Las hijas no tuvieron mejor suerte. No solo fueron asesinadas, sino también maltratadas y violadas, sus cuerpos acabaron mutilados por completo. Abandonaron los cuerpos en lugares muy separados. Era como si quisieran torturarlas en vida y también en muerte. Esa misma noche, unas de las pocas personas con buena voluntad que quedaban en el pueblo, se acercaron, recogieron los cuerpos y los enterraron. Cuentan que las gentes volvían la cara al ver el cruel estado de las jóvenes, las ropas rasgadas, las caras desfiguradas, los pechos cortados y sangre, sobre todo mucha sangre. Pasados ya los años, un grupo de jóvenes decidieron acercarse, para demostrar su valentía, al lugar donde se había colocado la lápida de una de las dos hermanas. Uno de ellos, el más ebrio de todos y el que había propuesto la idea, decidió tomar una pala y desenterrar el cuerpo para ver si aquella leyenda era verdad o solo ficción. Comenzó a cavar, bajo las miradas atónitas de los demás. Efectivamente, allí reposaban los restos de la hermana mayor, pero el joven no se conformó con esto, sino que sacó la calavera y le pegó una patada diciendo: «Yo he sido valiente desenterrándote, ahora sélo tú y hazte presente en cuanto den las 12. Si lo haces, pagaré tu esfuerzo con los mejores manjares que hayas probado jamás», y concluyó con una carcajada. Luego marcharon dejando la pala al lado de la tumba profanada para que todos pudieran ver su hazaña. Poco tiempo después, cuando el chico había vuelto a casa y dormía, sonaron las 12. 3 golpes secos retumbaron en el caserón donde vivía. El criado, asustado, se dirigió hacia la puerta, la abrió y vislumbró una sombra negra. Esta avanzó hacia él y dijo: «¿Está vuestro señor en casa? Tengo una cena pendiente con él». La voz parecía algo desgarrada, pero al criado le pareció femenina. Subió el criado y le comunicó a su amo que una joven deseaba verlo y que decía algo de una cena. El chico no daba crédito a lo que oía y pensó que era una broma de sus compañeros, así que se vistió de gala y bajó. Creyendo encontrarse ante uno de sus amigos, decidió ordenar que se le sirviera lo mejor de su despensa y así demostrar no tener miedo. Habiéndose sentado el misterioso invitado, habló: «¿Esto es lo mejor que me tenéis reservado, caballero? Creí que erais hombre de palabra». Oyendo esta voz, el chico se puso en pie, pues no descubrió a ninguno de sus amigos tras ella. Aquella silueta se levantó, dejando ver una de sus manos, que erizó el pelo al chico. Se acercó lentamente mientras recorría la capucha de la túnica para dejar ver su rostro. El chico quedó paralizado, pálido y cayó desmayado. Al oír el golpe, el mayordomo se acercó y encontró a su amo tendido en el suelo. Su invitado había desaparecido, pero no sin antes dejar una nota que decía: «Dejad a los muertos descansar en paz». Cuando el chico despertó, todos preguntaron qué ocurrió. Entonces el chico, balbuceando, consiguió decir: «No despiertes a los muertos». El chico nunca se recuperó de aquello y se suicidó poco tiempo después. Cuentan que aquel espectro le atormentaba día y noche reclamando aquellos manjares. La casa donde vivió el joven ha sido convertida en una casa rural y, según cuentan, aún hoy se siguen oyendo los lamentos de aquel chico y se ve la sombra de quien le atormentará siempre. La verdad que yo no lo he visto, pero, sinceramente, prefiero no comprobarlo. El siguiente relato se llama El piso 11.
El edificio donde se mudó Miguel solo poseía un ascensor. Esto habría podido ser un inconveniente, considerando los 11 pisos que tenía el lugar, mas al no haber muchos inquilinos nunca se presentaron problemas. Cuando Miguel llegó se encontró a un anciano fregando el piso de la entrada. Siendo de noche, era muy extraño encontrar a alguien trabajando a esas horas, así que supuso que el trabajo del anciano ocupaba tiempo completo. Sin darle importancia, Miguel se dispuso a ir a su habitación, ubicada en el piso 10 del edificio. ¿Eres el nuevo?, le preguntó el anciano cuando el chico pasó a su lado. Sí, señor. Me acabo de mudar. Bien, eso significa un cuarto más que limpiar, contestó secamente. Más te vale no causar alboroto. No se preocupe, no suelo ser muy sociable, respondió Miguel bajando la mirada. Eso es bueno. El anciano le dirigió una mirada inquisitoria y sonrió, dejando entrever una hilera de dientes cariados. Aquí solo tenemos una regla, chico. Puedes ir a cualquier lugar del edificio, pero está terminantemente prohibido ir al piso 11. Dicho esto, el anciano recogió sus cosas y se alejó rengueando, dejando a Miguel anonadado y sin una explicación sobre la regla. El chico suspiró y tomó el ascensor para ir a su cuarto. El día siguiente resultó muy normal por la mañana. Miguel se despertó temprano y se preparó para ir a estudiar. En la entrada volvió a encontrarse con el anciano, pero esta vez ni siquiera lo miró. Miguel volvió ya muy entrada la noche, muerto de sueño y con el único deseo de tumbarse en su cama hasta el día siguiente. Esta vez no encontró al viejo en la entrada, pero no se dio cuenta de ello. Siguió de frente y entró en el ascensor, en donde presionó el botón con el número 10. Estuvo adormecido siendo arrullado por el suave movimiento del ascensor hasta que vio que se acercaba a su piso. Pero algo inesperado sucedió, el ascensor llegó al piso 10 y siguió subiendo. Ahora tenía prendida la luz en el botón desvencijado donde se mostraba un número 11 casi borrado. Miguel se sorprendió, pero supuso que en su trance somnoliento había apretado mal, así que abrió las puertas y salió a curiosear. ¿Qué haces aquí?, Miguel se volteó y se encontró con el viejo, que gruñendo y lanzando juramento lo apresuró a que se volviera a meter al ascensor y lo escoltó hasta su cuarto. Miguel, por su parte, tenía tanto sueño que se tiró. El viejo volteó y mostró su rostro desfigurado por el fuego, con una horrenda mueca. Miguel intentó gritar, pero ningún sonido brotó de su boca. Estaba petrificado del miedo, y no pudo hacer nada cuando aparecieron multitud de figuras a su alrededor y se abalanzaron sobre él, obligándolo a acompañarlos en su mundo de sufrimiento y penitencia por la eternidad. Luego de 3 días, Julius llegó. El edificio a donde se mudó poseía un único ascensor. Esto habría podido ser un inconveniente, considerando los 11 pisos que tenía el lugar, mas al no haber muchos inquilinos nunca se presentaron problemas. El siguiente relato se llama, El sótano. Me encontraba solo en casa por el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Esta era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa, cada vez que pasaban por el pasillo principal, y a un lado de la puerta del sótano, escuchaba sus pisadas. En esta ocasión el miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar inmediatamente el televisor, quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil en oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido, y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las alfombradas pero ruidosas escaleras. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no oí nada. ¿Pudo el intruso ver el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo?
¿Se encontraba de pie en la más pura oscuridad intentando escucharme? Me pareció quedarme ahí en completo silencio por un interminable periodo de tiempo. Mi pánico comenzó a desvanecerse, y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado a un intruso? El sótano estaba tan increíblemente callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, aún permanecía en el sótano, puesto que las escaleras crujen, la perilla rechina y no fue capaz de evitar el ruido de sus pisadas en ningún momento antes de llegar aquí. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras baba caía de mi boca sobre la alfombra. No me arriesgaría a delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3, 30 veces, 60. Para entonces mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado por más de 2 horas en la oscuridad, y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, ¿nada de esto tenía sentido? Finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría eventualmente y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano, y, peor aún, comenzaba a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y luego huir a través de las escaleras. Mientras tanto, el hedor se hacía más fuerte. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta abierta del sótano y mi completamente abierta puerta principal. Ahora seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular, y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó. Revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa, mi anciano vecino, quien pareció haber muerto de un ataque al corazón. Sus sospechas eran que yo tuve que haber dejado la puerta principal sin seguro, y él debió de recorrer mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió, ¿qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo? Eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa. Le pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca conoceré, había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando, y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver fresco del anciano.